¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a hablar sobre el último periodo del México antiguo, conocido como el posclásico. Hago un paréntesis porque esta imagen me parece bastante chistosa. No voy a decir, no les voy a spoilear, no les voy a decir a qué cultura perteneció, pero vean nada más, siendo que parece como esa típica foto de tómame una foto como que no me hago cuenta, ¿verdad? Mirando al horizonte. Bueno, ahora sí que comenzamos. Eh, en general, ¿qué podemos decir de este último periodo del México antiguo? Pues que se caracterizó por ser un periodo de muchos movimientos migratorios. Sobre todo lo que vamos a notar es que ocurrieron bastantes migraciones o más que migraciones, invasiones chichimecas hacia el altiplano central, hacia la frontera norte de Mesoamérica, constantes invasiones de estos grupos llamados chichimecas en general, pero que eran muy diversos y que sin embargo compartían ciertas características como el ser cazadores, recolectores. Recuerden que ellos no habían dominado la agricultura, se dedicaban a la caza más que nada, eran nómadas, pero también eran muy fieros y por eso eran muy respetados, aunque temidos por los mesoamericanos. Entonces, en este último periodo vemos bastantes invasiones, saqueos desde el norte hacia Mesoamérica. Entonces, esta fue una gran característica del periodo. Vemos que los chichimecas, pues no olvidemos que ellos ocuparon más o menos esa zona desde la perspectiva de los mesoamericanos, pues provenían de esta zona de los actuales estados de Zacatecas, Guanajuato, Guadalajara, etcétera, etcétera. Vamos a notar que también una segunda característica del periodo posclásico fue que ahora sí fue un periodo bastante belicoso, proliferaron muchas guerras, se caracterizó por por ser una etapa militarista, por así decirlo. Ocurrieron muchos conflictos entre varios imperios militares, los vamos a ver con más detalle después. Y esto nos lleva a hablar finalmente de otra característica, una tercera característica del periodo posclásico, que fue el aumento de sacrificios. Sí se habían dado ya desde antes, podríamos decir que hasta desde el preclásico probablemente, pero es en el periodo posclásico donde vemos un aumento de esta práctica religiosa, como vemos aquí la imagen del códice. Pues ahora sí que una de las maneras predilectas de ofrecer los sacrificios era arrancándoles el corazón, o sea, era corazón abierto, y eran expertos y contaban con la tecnología de estas culturas para hacerlo. Impresionante. Muy conocido, ¿verdad? Este aspecto de los sacrificios, y es en el posclásico donde vamos a ver que en la mayoría de las culturas que habitaron Mesoamérica se hacían este tipo de sacrificios, o como vimos en el clásico ya, también se hacían sacrificios del juego de pelota, también con los prisioneros de guerra, y en el caso del juego de pelota solía ser por decapitación, ¿verdad? Entonces vemos pues aumento de sacrificios que tenía que ver también con la cosmovisión que todas estas culturas compartían. Se compartía mucho esta idea del quinto sol, ya lo vimos el símbolo del hollín, que podríamos trazar sus orígenes desde los olmecas, esta idea del símbolo de la cruz. Ya vimos de la cruz de San Andrés, que dividía en 4 partes los planos del universo, del cielo, la tierra y el inframundo. Y recuerden que ya les explicaba yo de la idea del quinto sol, muy propagada entre los mexicas y el resto de las culturas de Mesoamérica, quienes creían que se estaba viviendo la quinta era o el quinto sol, y que por lo tanto ellos creían que el sol debía ser alimentado con sangre humana para que pudiera seguir peleando contra los dioses de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces, por eso también tenía un motivo religioso esta práctica, y también un sentido muy práctico, ya que al haber muchas guerras
y haber mucho aumento demográfico, pues era una manera muy práctica de deshacerse de estos numeritos extra, ¿verdad? Entonces, estas son las características y bueno, también ligado a esto de los sacrificios, vamos a ver que en la mayoría de las culturas prolifera mucho este instrumento que a lo mejor algunos ya conocen o no. Este instrumento que a algunos les dará miedo, pero bueno, pues así sucedió. El famoso Zompantli, que no era otra cosa sino un altar donde se ponían atravesados los cráneos de los que habían sido pues sacrificados, ya sea en juego de pelota o como tributo o como ceremonias religiosas o prisioneros de guerra. Este era el famoso Zompantli y lo vemos en el posclásico, aparecen restos de Zompantlis en casi todas las culturas que ahorita vamos a ir analizando. Aquí ven una imagen, una representación cinematográfica en la famosa serie de Hernán Cortés, que está muy buena, la verdad, se las recomiendo mucho, una serie de Amazon Prime. Y aquí aparece el famoso Zompantli. No me quiero adelantar porque esto es de los mexicas, pero se han identificado restos arqueológicos de Zompantlis en el templo mayor, ¿no? De los mexicas. Entonces, igual, si quieren ver la serie, se les recomiendo. Esto del Zompantli, yo digo que le seguro le habrá encantado al rey Joffrey de la serie de Game of Thrones, ¿verdad? Porque a él le encantaba decapitar y poner cabezas y exponerlas al público, un malvado. Bueno, entonces ahora sí podemos ver en este mapa de manera general cuáles fueron las civilizaciones que se consolidaron durante este periodo posclásico. Y podemos mencionar algunas de las que no vamos a hablar, como Paquimé. Ya hemos hablado de Paquimé o casas grandes, pero esto es de Aridoamérica, entonces aquí no cuenta. Hablamos nada más de Mesoamérica. Y entre las civilizaciones que emergieron o florecieron, primero fueron la Tolteca, con su centro urbano en Tula, el más importante. Vemos que todavía existen los mayas, pero ya recuerden que tuvieron un declive durante el clásico, pero emergieron otros centros urbanos con otras características, pero los mayas aún estaban por la península de Yucatán, por allá, por el sureste del actual México. Entonces vemos que emerge la cultura tolteca con Tula como el centro urbano más importante. Tenemos la cultura maya todavía con Chichén Itzá. Y después vemos el florecimiento en este mismo periodo de otras culturas como la purépecha, cuyo centro urbano más importante fue Tzintzuntzán. Y también vemos el florecimiento de la cultura mixteca, cuyo centro urbano más importante fue Tilantongo, en el actual Oaxaca, donde antes estuvieron los zapotecas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la zona de Tula. Los toltecas, más que nada, ellos habría que mencionar que ellos fueron una mezcla o un lugar muy pluriétnico, ya que se considera que fueron una mezcla de chichimecas que invadieron desde el norte, de grupos cazadores, recolectores y nómadas que fueron invadiendo ese lugar, pero que también se mezclaron con gente que provenía de Teotihuacán, ¿no? Recordemos, Teotihuacán corresponde al periodo clásico y planteábamos la clase pasada de que se desconoce exactamente por qué experimentó un declive y que mucha de la gente que habitaba ahí, había mucha gente, recuerden que en su apogeo tuvo hasta más de 100,000 habitantes, incluso hay quienes dicen que 200,000, pues cuando este centro urbano cae, pues muchos proponen que esta población se dispersó, no murió, se dispersó, y hay quienes proponen, algunos historiadores proponen, que algunos teotihuacanos se mudaron a la ciudad de Tula y se mezclaron con estos chichimecas. Entonces Tula era el centro urbano más representativo de los toltecas y ahí se hablaba pues la lengua náhuatl, el otomí también, y la otra que no me acuerdo cómo se llama, que era de los teotihuacanos. En fin, aquí tenemos un plano o un mapa de este sitio arqueológico de Tula, que es muy muy conocido y estoy seguro de que ahorita van a reconocer algunas imágenes.
porque son muy famosas, pero en general podemos ir ubicando los edificios que hay o que existieron en este recinto arqueológico. Vemos, por ejemplo, de izquierda a derecha, vámonos viendo que hay un edificio llamado K, que era como un centro de ceremonial público. En el centro de este plano vemos un adoratorio. A la izquierda vemos un famoso resto de Zompantli, ya explicamos qué es, donde se ponían los cráneos. Y a la izquierda todavía más un juego de pelota. Vean, no es casualidad que estén ahí juntos porque pues se propone, o la hipótesis es que tenía, como los jugadores de pelota se sacrificaban y decapitaban, pues ahí se colocaban los cráneos. Y a la derecha de esa misma parte, de ese nivel o altura del mapa, podemos ver otros edificios como el templo de Tlahuizcalpantecutli, que Tlahuizcalpantecutli no es sino otro nombre de Quetzalcóatl, el dios famoso, la serpiente emplumada, en su manifestación como estrella de la mañana, o sea, Venus. Hay que recordar eso, a Quetzalcóatl también tenía varias manifestaciones y una de esas era como Venus o estrella de la mañana, Tlahuizcalpantecutli. Está difícil, parece trabalenguas, pero bueno. Y después vemos el Palacio Quemado con algunas columnas que ahorita vamos a ver. Y finalmente el famoso, la pirámide de los Atlantes. Y atrás otro juego de pelota, pero ahorita vamos a ir recorriendo. Aquí tenemos una vista aérea general de lo que ya les explicaba más o menos qué era. Ahí vemos el centro adoratorio una vez más a la izquierda. Vemos, ahí estaría el Zompantli con sus cráneos, imagínenselo, terrorífico, pero majestuoso a la vez, ¿no? Y atrás del Zompantli estaría un pedacito del juego de pelota. A la derecha veríamos el famoso templo de Quetzalcóatl, como en su manifestación de estrella de la mañana o Venus, y adelante, hasta allá, bueno, allá atrásito, o adelante mejor dicho, vemos la estructura más conocida de lo que es Tula y que aparece incluso o aparecía en el billete de 20 pesos atrás de Benito Juárez. Pues este lugar, por si no lo sabían, este es el sitio arqueológico que salía en el billete azul de 20 pesos, es Tula. Entonces, y la construcción más, o el edificio más conocido de Tula es ese donde está la pirámide de los Atlantes, que ahorita la vamos a ver. Bueno, ahí mencionaba lo donde estaba el Zompantli. Aquí está el centro adoratorio. Y me detengo un poquito, vean, ese es un pedacito de lo que quedó, es el edificio más dañado de Tula, porque pues parece que sufrió cierta destrucción o deterioro con el tiempo. Y vemos, observen muy bien nada más, vean la manera en que está construido el templo de Quetzalcóatl o estrella de la mañana. Estoy seguro de que, a ver, si observamos bien, se les viene a la mente alguna cultura del clásico, algún edificio de otra cultura del clásico a que se parezca. Yo sí creo, vean nada más, observen bien los basamentos, los escalones, las estructuras muy cuadrangulares. Ahora sí, como diría Peter Parker. Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares. Sí, ¿verdad? Como que muy familiar. Entonces ahora sí, como dice el meme, ¿dónde he visto esto antes? Pues aquí está. Si se acuerdan de la clase pasada, esta es una imagen de Teotihuacán, donde sale al fondo la pirámide del Sol, que ya sabemos, recordemos que estaba dedicada a Tlaloc, el dios de la lluvia. Y vean, entonces se parecen bastante las estructuras, el estilo arquitectónico es muy similar, lo cual comprueba, como ya dijimos, que Tula era una ciudad un centro urbano pluriétnico, y que los toltecas pues eran una mezcla de gente que provino de Teotihuacán y chichimecas. Entonces este estilo arquitectónico es una prueba de ello. Y tenemos también el Palacio Quemado, que pues no era tanto un palacio, aunque se le ha dado ese nombre o así se conoce.
y más bien era como una sala donde ahí estaban a veces trabajando la nobleza con el gobernante, ahí se movían. Este era el espacio pues predilecto de la nobleza, del consejo noble o administrativo, ahí hacían sus reuniones, ahí llegaron a hacerlas y pues ahí están como estas columnas, ¿no? Muy conocidas, es fácil de identificar ese recinto y en medio de ese lugar del Palacio Quemado, que se llama Quemado porque sufrió una destrucción o un incendio cuando Tula llegó a su clímax o declive, fue localizado por los arqueólogos esta figura que es muy conocida, que se le conoce como el Chacmol. El Chacmol es este individuo, si ustedes van al Secut, creo que ahí tienen una pieza, una réplica, ¿no? De un Chacmol, que está tabiado como un guerrero y tiene en el centro como un orificio, ¿verdad? Como una vasija entre sus manos que está volteando pues como al horizonte, y entre sus manos hay un orificio que podría ser una vasija, y ahí es donde se colocaban nada más y nada menos que, pues sí, lamento decirlo, pero el corazón de alguna persona sacrificada o algún otro tipo de ofrenda. Entonces tenía un propósito religioso y práctico en ese sentido. Entonces ese es el Chacmol, perdón, un monumento muy típico de la cultura tolteca. Y vean, observen esta imagen a la izquierda. En esta diapositiva aparece una parte o un edificio que estaba ubicado en el centro urbano de Chichén Itzá. Chichén Itzá ya les mencioné que es una ciudad maya que floreció al inicio del periodo posclásico. Ya no vamos a hablar más de los mayas, pero Chichén Itzá formó parte de este periodo, era una ciudad maya, pero ustedes notarán que este edificio pues tiene características muy parecidas a las de los toltecas, ¿no? Al estilo tolteca. Se parece un poco a estas columnas que vemos, nos recuerdan pues a las que vimos ahorita en el Palacio Recinto Quemado, ¿no? De Tula. Entonces eso es muy extraño. Vean nada más, observen, se parece bastante. Y este estilo arquitectónico con columnas no se parece al estilo arquitectónico maya típico. Entonces es muy extraño. Nos hacemos la pregunta seguramente como la que se hizo Peter Parker nuevamente. Ahorita la vamos a ver. Bueno, antes de hacernos la pregunta que se hizo Peter Parker, ahí también en Chichén Itzá, aparte de esas columnas que se parecen a las columnas toltecas del Palacio Quemado, arriba se ha encontrado o se encontró esta escultura que ya dijimos que es un Chacmol. Entonces este Chacmol, el cual es un monumento muy tolteca que anda haciendo en Chichén Itzá. Así nos preguntamos cómo Peter Parker. ¿Cómo llegó eso ahí? Ando poniendo puros memes de Spider-Man ahorita porque estamos emocionándonos y promocionando el futuro y muy probable Spider-Verse, ¿verdad? Entonces, bueno, volvemos a la ciudad de Tula con nuestro recorrido turístico imaginario. Esta es la pirámide de los Atlantes, que es la parte más conocida de Tula. Y ya podemos darnos cuenta, ¿no? Hay un basamento piramidal, unas escaleras, está ahí al ladito del Palacio Quemado. Y pues las figuras monumentales más reconocidas son estas, que se conocen como atlantes. Vean, observen que están ataviados con un pectoral en forma de mariposa, con un atuendo de guerreros, unos tocados distintivos. También no se alcanzan a ver, pero tienen algunos instrumentos de guerra, armas, pues en pocas palabras, como el Atlal, creo que se llama, que es el lanzadardos, arco, flecha. Y se les llama Atlantes porque ahí muy probablemente existió un techo, o sea, era un templo en realidad, por eso es el templo de los Atlantes.
Y estas figuras eran pues columnas que sostenían este techo de un majestuoso templo y se les conoce Atlantes, haciendo evocación a esta figura muy conocida que es de la mitología griega, si no me equivoco, que es Atlas, el que sostiene el mundo, como aparece en la lotería. Por eso cuando dicen el mundo, pues ahí sale la imagen del famoso Atlas de la mitología griega, ¿no? Entonces, así como Atlas sostiene el mundo, pues estos atlantes son pues las columnas o las figuras que están sosteniendo el templo. Por eso se le conoce como Atlantes. Y además de Atlantes, ahí en esta parte lo que vemos atrás hay unas columnas o llamadas pilastras o pilares, donde muy interesante aparecen a varias figuras humanas. Vean esta, por ejemplo, algunos arqueólogos han interpretado que en estas pilastras o columnas creen que específicamente en esta pilastra, esta imagen de un señor barbudo y con un glifo encima que pareciera ser como un casco que tiene la apariencia de la serpiente emplumado Quetzalcóatl, pues es una representación de Quetzalcóatl mismo. Entonces, de hecho, en varias de las pilastras o columnas vemos glifos o referencias gráficas a esta deidad que se va a convertir en el referente cultural máximo de los mesoamericanos. O sea, las historias de Quetzalcóatl se van a convertir van a ser para los mesoamericanos de ese tiempo sus historias van a ser como las historias de la Ilíada o de la Odisea para los griegos de la época clásica. O sea, eran las historias más conocidas y de las que todos sabían y se las contaban unos a otros, de padres a hijos, ¿no? Entonces Quetzalcóatl es el héroe, ¿no? Por así decirlo, en la mitología mesoamericana, pero específicamente en Tula, Quetzalcóatl pues tiene un papel muy importante. De hecho, muchos conocen o llaman a Tula la ciudad de Quetzalcóatl porque pues ya vimos que tiene su templo. Vemos aquí que estas columnas tienen muchísimas referencias y también hay un muro allá atrás de las serpientes que también tiene muchas referencias a Quetzalcóatl. Entonces ahorita vamos a ver por qué. Pues simplemente porque la leyenda o hay historias que dicen supuestamente que Quetzalcóatl fue el fundador de Tula, de esta ciudad tolteca chichimeca, y que él la gobernó por mucho tiempo con sabiduría y la volvió esplendorosa, rica, próspera. Pero Quetzalcóatl, el dios hombre, tenía un enemigo llamado Tezcatlipoca. Entonces vemos aquí en este códice un resumen de la historia. Un día Quetzalcóatl se enfermó gravemente, se sentía muy mal y Tezcatlipoca, que era su enemigo acérrimo, una deidad, se tomó forma o se manifestó como un viejito y le ofreció según medicina para que se curara, pero en realidad era pulque. Entonces Quetzalcóatl termina accediendo, se bebe el pulque, se emborracha. Ahí como pueden ver en el último códice, así se emborracha. Así terminan algunos de ustedes, ¿verdad? Después de tanta tarea o de exámenes. Pero sí, así terminó Quetzalcóatl, todo ebrio, pero no solo eso, sino que estando ebrio cometió pues cosas vergonzosas, se acostó con una sacerdotisa, cosa que era horrible, era como un pecado en su sistema de creencias, porque él era un sacerdote a su vez y tenía que guardar permanecer virgen, al igual que la sacerdotisa del templo, pues tenían que permanecer castos y vírgenes, pero Quetzalcóatl al estar ebrio se acuesta, tiene relaciones sexuales con la sacerdotisa y cuando él se da cuenta pues ya no puede con la pena. ¿Y qué va a hacer? Pues va a decir me marcho, está muy avergonzado de lo que ocurrió, de cómo fue engañado por Tezcatlipoca y decide pues marcharse. Y la leyenda, la historia dice que Quetzalcóatl se fue hacia el oriente con algunos de sus seguidores, hacia el Golfo del actual México,
y que prometió, sin embargo, antes de retirarse les prometió a sus seguidores, a los que se quedaron en Tula, que un día iba a regresar para retomar su gobierno. Entonces su promesa fue, como ahora sí, como la del Duende Verde a Spider-Man. Andamos con todo, puros de Spider-Man. Entonces, pues él prometió que regresaría, y adelantándome un poquito a la siguiente unidad, pues cuando Hernán Cortés y sus hombres llegan y se topan con Moctezuma, Moctezuma y sus subordinados mexicas piensan que es Quetzalcóatl, pues cuando llegan las noticias de que un hombre barbudo, hombres barbudos extraños con piel extraña llegaron montados en naves que parecen montes en el agua, pues ellos van a creer que Quetzalcóatl está regresando, porque ahorita me voy a adelantar un poquito, pero los mexicas se creían descendientes de los toltecas chichimecas, porque era una manera de sentirse descendientes de Quetzalcóatl. Entonces por eso les pongo este meme. Aquí veríamos a los mexicas que posteriormente se apropiaron de todas esas historias de Quetzalcóatl y ellos se identificaron, decían que eran descendientes de los toltecas y por ende de Quetzalcóatl, y pues ellos extrañaban ese pasado y estaban esperando el retorno del famoso dios hombre. ¿Cómo la ven? Y bueno, podemos hablar de otra cultura que floreció durante el periodo posclásico, que fue el Imperio Tarasco, o también conocido como los purépechas. Son muy conocidos también. Los vemos aquí en el mapa de la izquierda, vemos la zona geográfica que abarcaron más o menos, ¿verdad? Que es no sino el occidente del México central. O sea, ahí pegaditos tenían como vecinos a los mexicas. El Imperio Tarasco y el Imperio Mexica eran vecinos. Y el centro urbano más importante, por así decirlo, la capital del Imperio Tarasco o Purépecha, era Tzintzuntzán, y formó una alianza, así como vamos a ver en la siguiente clase, que los mexicas formaron una triple alianza para dominar el altiplano central, o sea, el centro de Mesoamérica. Los purépechas o tarascos formaron también una triple alianza conformada por Tzintzuntzán y las ciudades de Pátzcuaro e Iguazú. Entonces ellos formaron esta alianza y vemos en el mapa a la derecha pues algunas de las ciudades que fundaron los purépechas en el actual estado de Michoacán. Michoacán viene de Michoaque, creo del náhuatl Michoaque, porque así les llamaban los mexicas en náhuatl a los habitantes purépechas, y Michoaque creo que quiere decir la gente del lago o gente de los peces o algo así. Bueno, el punto es que ahí están como vecinos y no se toleraban para nada, de hecho, o sea, eran acérrimos enemigos. Los purépechas o los tarascos y los mexicas no se podían ver ni en pintura y se involucraron en muchos conflictos bélicos tratando de avanzar en esa frontera, de conquistarse el uno al otro. Y algo muy curioso, y me adelanto un poco a la época de la conquista española, es que cuando los españoles llegan y están ya arrinconando a los mexicas, y los mexicas se dan cuenta que pues los españoles vinieron con malas intenciones, que eran hombres y que solo querían el oro, se van a mandarle un pedido de auxilio a sus enemigos. Realmente estaban muy desesperados como para pedirles pues les propusieron una especie de alianza de emergencia a los purépechas para unirse y pelear contra los españoles, pero los purépechas prácticamente su actitud fue como la de Shrek en esta escena. Es mi pantano, y lo primero que voy a hacer será levantar un muro de 3 metros alrededor. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. ¿Sabes qué creo? Creo que todo eso del muro es para que no entre nadie. No, ¿eso crees?
O sea, les dieron la espalda y pues solo les importaban ellos, no les importó, al contrario. Podríamos decir que esta sería la cara de los purépechas o tarascos, viendo cómo los mexicas eran conquistados por los españoles, pero no les duró mucho esta alegría o la emoción, porque como vemos en el meme, ¿no? Ahora sí que pues los españoles después conquistaron también a los tarascos o purépechas. Entonces por eso les pongo este meme, cuando ves a los mexicas acorralados por los españoles, cuando ves que ahora vienen por ti. Entonces, pues sí, los purépechas, de hecho, cuando recibieron creo que 3 invitaciones por parte de los mexicas o aztecas, se les dice aztecas porque creían que venían de Aztlán, ¿verdad? De un lugar mítico. Ahorita no vamos a hablar de ellos, la siguiente clase. Pero en 3 ocasiones les enviaron los mexicas mensajeros para promoverles esta alianza para unirse en contra de los españoles. Y en las 3 ocasiones, si no me equivoco, los purépechas mataron a los embajadores o representantes mexicas. Entonces gozaron este momento en que sus enemigos cayeron, pero después les tocó a ellos también la mala suerte de ser conquistados por los españoles. Entonces, durante el periodo posclásico, este conflicto acérrimo entre ambos imperios no se había solucionado. O sea, eran enemigos los purépechas, no se habla mucho de ellos, pero habían dominado una gran extensión de Mesoamérica y eran un imperio que le estaba haciendo ya competencia a los mexicas y que nunca habían sido subordinados por estos. No habían sido dominados. Y además de esto, podríamos decir que existe otras características del imperio purépecha, además de ser acérrimos enemigos de los mexicas, pues que destacaron por su arte, por su cerámica, por la metalurgia. Los purépechas, habría que hacer una énfasis en el hecho de que algunos arqueólogos han propuesto de que su lenguaje es muy diferente al del resto de los lenguajes utilizados en Mesoamérica, y dicen que más bien tiene similitudes con otros idiomas provenientes de Sudamérica. Y también sus técnicas metalúrgicas no son de aquí, no eran de Mesoamérica, sino de Sudamérica. Entonces está medio raro, a lo mejor tuvieron contacto por la costa con con otras civilizaciones de Perú, algunos lo han propuesto, y destacaron, como decía, por su arte, por su cerámica. Son muy conocidas estos cajetes con 3 patitas, trípodes, con este tipo de decoraciones. También, bueno, aquí tenemos otra imagen de un cajete trípode, muy típico de los purépechas. También son muy famosas sus vasijas u ollas de este tipo, se les conoce como con agarradera en forma de estribo, o sea, una asa o asa sin H y con S, en forma de estribo. El estribo es eso donde meten el pie los jinetes que cabalgan caballos, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta es una característica muy purépecha de la cerámica, de las vasijas purépechas, que tienen la agarradera en forma de estribo que se usan los caballos. Y también ¿cómo se dice? Las vertientes, por así decirlo, cilíndricas, donde se le puede echar el agua, ¿verdad? Y también por ahí por unas protuberancias cónicas y este tipo de adornos. Entonces esto es muy purépecha. Vemos otra imagen de este tipo de vasija con los 2 orificios cilíndricos y la agarradera en forma de estribos. Esta se llama pantoja, creo. Y finalmente, una técnica muy muy típica de los purépechas era el maque, creo que se llama. Esta técnica de decoración muy bonita que ellos hacían, muy colorida, que hacían en las jícaras. La jícara es el fruto del jícaro, parece como un coquito, ¿no? Esos recipientes que se usaban pues para beber o algo así, pero también lo hacían como como platitos. Entonces esos son actuales,
pero es más o menos es con esta técnica y son en ese estilo muy muy colorido, muy bonito que si ustedes van allá a Michoacán, todavía pues pueden conseguir este tipo de decoraciones muy bonitas con este tipo de objetos. Y finalmente hay que destacar que ellos tuvieron una gran capacidad o técnica, desarrollaron una gran metalurgia, sobre todo produjeron instrumentos u objetos de oro, de plata, de cobre, etcétera, etcétera. Y finalmente habría que señalar las características de su estilo arquitectónico. Sus edificios son conocidos como yácatas. Son estos basamentos piramidales que conjugan o combinan la forma circular con la rectangular. Muchos lo han comparado con la forma del ojo de una cerradura, o sea, de una puerta, como pueden ver a la izquierda. A la derecha tenemos una vista aérea de la ciudad de Tzintzuntzan. Ya dijimos que era la capital o el centro urbano más importante del Imperio Tarasco o Purépecha. Y aquí vemos cinco yácatas o estas pirámides purépechas que tienen su forma ahí con circulito y pues también rectangulares, ¿verdad? Entonces vemos otra perspectiva más cercana. Esas son las ya famosas yácatas de los purépechas. Y finalmente vamos a hablar de la cultura mixteca, de la que yo les he hablado un poquito ya en la clase pasada, que ellos abarcaron la zona de una parte del actual estado de Oaxaca. Aquí vemos marcadas las que están en cuadrito, que es una nada más, es la que se convirtió en, bueno, el que se convirtió en el centro urbano mixteco más importante del posclásico, que fue Tilantongo y otras, ¿verdad? Tilantongo fue como la capital del imperio mixteco o de la cultura mixteca. Recordemos que yo les mencioné en la clase pasada que ahí mismo en Monte Albán, que era el centro urbano más importante de los zapotecas, se encontró después la famosa tumba 7, que les marco ahí otra vez con el circulito, y que ahí se encontraron, creo que fue Alfonso Caso, este famoso arqueólogo historiador, se encontró inesperadamente con un tesoro, o sea, es un tesoro así tipo de Piratas del Caribe 1, ¿no? Con las monedas ficticias de Hernán Cortés, el tesoro de Moctezuma, así de oro, hermosos, o sea, unas piezas ornamentales famosas que, dicho sea de paso, pues es que los mixtecos fueron capaces de elaborar, se distinguieron por elaborar ornamentos o instrumentos de adorno, pues completamente de oro, muy bonitos, muy sofisticados, y todo este tesoro de oro y de otras piezas preciosas fueron encontradas en la tumba 7, que aunque está ubicada en Monte Albán y que era el centro urbano de los zapotecas, ellos ya se habían ido de ahí. Los mixtecas, recordemos que admiraban a los zapotecas, y la élite mixteca siguió usando ese recinto de Monte Albán para diversas ceremonias religiosas o importantes, como para enterrar ahí a sus difuntos señores o gobernantes. Entonces es una de las características de los mixtecos, la producción de ornamentos de oro, o también de este tipo de ornamentos como que se encontraron en la tumba 7, como este cráneo que está decorado con turquesa, muy muy bonito. Entonces podemos decir que los mixtecos fueron nada más y nada menos que los sucesores de los zapotecas en esa región del actual estado de Oaxaca, o por donde estaba Monte Albán en el periodo clásico, ¿verdad? Se convirtieron como sucesores, así como Sam se convirtió en el sucesor del Capitán América. Y el éxito o el triunfo, la expansión o consolidación del imperio mixteco, se le debe a un personaje que tiene algo de mítico, ¿no? Pero es muy conocido y muy probablemente, claro, existió porque hay registros de él en códices.
fue conocido este gobernante fundador del imperio o de la cultura mixteca como Ocho Venado Garra de Jaguar. Y él, ahorita vamos a ver, ahora sí que su historia es muy parecida, tiene de todo, es muy, muy interesante. Es la historia de este señor, Ocho Venado Garra de Jaguar. Él fue que consolidó la cultura mixteca en Oaxaca. En la izquierda podemos ver, no sé si se alcance a ver, pero esos puntitos negros son ciudades mixtecas, por así decirlo, en lo que es el actual estado de Oaxaca, que fueron fundadas por este señor. Y abajo una zona gris como una zona que fue conquistada después por Ocho Venado Garra de Jaguar. Prácticamente todo el lado oeste del actual estado de Oaxaca, que fue pues conquistado. Fueron conquistadas como 70 ciudades por Ocho Venado Garra de Jaguar. Él había nacido en Tilantongo, pero él no era heredero, por así decirlo, al trono. Pero la historia cuenta que él se mudó hacia la costa, hacia el sur, y empezó a consolidar su propio imperio. Y vamos a ver que él se topa ahí o entabla relaciones con supuestamente como unos toltecas chichimecas, comerciantes o sacerdotes, no recuerdo muy bien. Y pues ahora sí que le extienden una alianza y él se va a... Viajan a Tula, nada más y nada menos para que le perforen la nariz, el septum, el tabique, si no me equivoco, y prácticamente se vuelve uno de ellos, ¿no? O sea, con esta acción se vuelve un tecutli. Tecutli es la palabra que se usaba para señor. Aquí en este códice vemos esta escena representada de cómo él se hace muy amigo de los toltecas chichimecas, de la famosa ciudad de Tula. A él viaja hasta allá y le hacen este ritual como de integración, ¿no? Como diciendo, ya eres uno de nosotros. Aquí vemos incluso el glifo de Ocho Venado Garra de Jaguar. Aquí está a la derecha, es un venadito. Y si cuentan las bolitas creo que son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está su glifo. Entonces ahí va, le perforan la nariz como ellos y prácticamente lo convierten o le dan el estatus de señor, lo asimilan, por así decirlo, como ahora sí que ya pertenece al club tolteca chichimeca, y él regresa triunfante, legitimado ahora sí como heredero al trono de Tilantongo, porque pues él proviene de los toltecas chichimecas, que no eran sino el grupo más admirado y respetado por toda Mesoamérica, o sea, porque eran los descendientes de Quetzalcóatl. Aquí les hice un meme que me encantó, porque ahora sí que Ocho Venado Garra de Jaguar pues podía apelar a esta historia o esta acción para legitimar su poder político religioso, ¿no? Entonces ahora sí que ya podía decir que él era descendiente o amigo de los toltecas chichimecas, y así lo empezaron a ver, ¿no? Todos. Cuando revelas que eres amigo descendiente de los toltecas chichimecas. Antes así se sentía Ocho Venado Garra de Jaguar, pero 3 doritos después, así terminó. Como todos, ¿verdad? Todos los fundadores de los grandes imperios terminan muertos. Ni modo, así es la vida. Lo matan. Y cuando él muere, se desintegra poco a poco el imperio mixteco, que va a ser dominado finalmente, este sí, a diferencia de los purépechas, este sí va a ser dominado por los mexicas antes de la llegada de los españoles. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que disfruten mucho esta clase y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Adiós.